Imagínate que tu primera práctica de yoga que realizas fuera en el centro neurótico del yoga y de la espiritualidad y que esa clase sea una auténtica mierda, porque esta es mi historia. Hola, namaste, bienvenida de nuevo a este canal. Mi nombre es Noria, por si todavía no me conoces, y yo ya no sé cómo se graba delante de la cámara porque tú me has estado viendo durante todos estos meses, pero yo hace literalmente 2 meses que no grabo absolutamente nada. Así que me vais a perdonar por este vídeo de revuelta, aunque vosotras espero que no os hayáis dado ni cuenta. Así que si eres nueva por aquí y todavía no me conoces, este canal está hecho para el desarrollo personal, espiritual y sobre todo para la práctica de yoga real. Así que si quieres aprender realmente las bases del yoga y aplicarlo en tu vida para mejorar cualquier aspecto de tu vida y de tu personalidad, este va a ser tu canal. Así que como puedes comprobar, hoy vengo relajadita, hoy no toca clase práctica de asanas, pero sí que toca un poquito de charla reflexiva y en este caso un poquito de storytelling. Te voy a poner en situación antes de empezar, porque si has estado atenta a los primeros segundos, vengo a explicarte cómo ha sido mi experiencia de mi primera clase de yoga física, es decir, la primera experiencia que yo he tenido en mi vida de hacer una clase como alumna a nivel presencial. Y esto después de un montón de tiempo dando clases ha sucedido este verano. A lo mejor te estás preguntando cómo estoy dando clases si nunca he ido a una clase de yoga. Y es que absolutamente todo lo que enseño, todo lo que sé, ha sido en base a mi propia experiencia, tras mucho tiempo de investigación y muchos aciertos, errores, y sobre todo ha sido ese tipo de aprendizaje muy autodidacto. Nadie prácticamente me ha enseñado, todo ha sido en base, repito, a mi experiencia, a todo lo que he ido aprendiendo, y lógicamente luego me formé en ello, pero nunca nadie me había dado una clase real como tal. Pero a pesar de haber experimentado clases online, nunca había estado en una clase física y sé que no tiene absolutamente nada que ver. Y aunque a priori puede ser esto de ponerte un vídeo exactamente lo mismo que recibir una clase con ese profesor atendiéndote a ti, tengo comprobado por simplemente las alumnas que he tenido y todo el feedback que he recibido que no tiene nada que ver que el profesor esté atendiéndote, que te esté explicando y que tú lo puedas entender de verdad, a que tú simplemente estés siguiendo instrucciones sin enterarte realmente de lo que estás haciendo y de cómo lo puedes adaptar, por mucho que en el vídeo te estén dando adaptaciones. Así que quitada esa formación que tuve bastante intensa y de bastante tiempo y bastantes formaciones de yoga, nunca había sentido esa sensación de que un profesor te guiara realmente. Aunque para mi sorpresa me quedé un poquito exactamente igual. Y no quiero darte muchísimo la chapa porque simplemente quiero compartirte mi experiencia personal con un poquito de crítica constructiva para simplemente que tengas estas cosas en cuenta, no solo a la hora de practicar, sino a la hora de escoger con quién practicas. De hecho, hace muy poco subí un vídeo hablando de esto, pero es que ahora lo he comprobado con mis propias carnes, no solo con el feedback de todas mis alumnas, sino que vengo a traerte mi experiencia literalmente real. Y es que este verano he estado viviendo en Bali. ¿Qué mejor sitio que Bali? Me parecía un verdadero sueño y tenía las expectativas extremadamente elevadas porque lógicamente Bali y el yoga están un poco cogiditos de la mano y es como que si no haces yoga o no haces esas prácticas más espirituales en Bali, es como que te estás perdiendo la esencia de Bali. Y es más, no estaba en un sitio solo precioso como absolutamente cada rincón de esa isla, sino que el profesor que me tocó ese día resultó ser bastante famoso en redes sociales. Y al cotillear un poquito el estilo y las vibes y todo lo que envuelve toda su red social, mi expectativa, si ya era alta, aumentó muchísimo más, por lo que cuando hice esa clase todo se desmontó. No tenía nada que ver con lo que yo me esperaba de ese suceso. Lamentablemente en estos momentos a nivel social siento que el yoga ha dejado de existir, que la esencia real de lo que es esta disciplina, de lo que es esta práctica se está
realmente perdiendo y nos estamos quedando únicamente con el postureo de Instagram, con el postureo de hacer la postura mejor, más perfecta, más difícil, más retadora y hacerle meterse en sitios a tu cuerpo que al final no tiene ningún sentido dependiendo de, obviamente, de la práctica. Y soy consciente de que hay millones y millones de estilos de práctica de yoga, pero cuando tú vas a una clase de yoga, esperas recibir yoga y no postureo. Y no te estoy diciendo que esa clase que hice no me gustara porque era muy mi estilo, pero le seguía faltando la esencia del yoga. Porque uno de los detalles que más caracterizan al yoga y que por ello estás haciendo yoga es el momento de conexión con ese presente y sobre todo con el poder que tiene colocar una intención con cada acción que tú estás realizando. Y por supuesto, ese detalle que para mí es primordial y es base fue una de las cosas que más le faltó a esa sesión. Es posible que no todas las clases fueran iguales, pero a todas las que fui le faltaba la base esencial del yoga. Y para mí esto es un indispensable porque si no, simplemente estás moviendo tu cuerpo, estás haciendo cualquier actividad física, quizá sincronizada a tu respiración, pero no estás realizando yoga. Porque olvidémonos ya de que el yoga es una postura, de que el yoga son secuencias, de que el yoga es eso que estás haciendo continuamente en la esterilla, no es ponerte boca abajo, no es ponerte la rodilla detrás de la cabeza, ni plegarte lo más perfecto que puedas. Hacer yoga es estar en armonía, en coherencia, en conexión, en unión total de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Y lo que más quiero destacar es la coherencia y la presencia, porque en esa clase en ningún momento se tomó conciencia y presencia de cómo se iniciaba ese día, esa clase, para tú alinear esa práctica a lo que estabas en ese momento sintiendo. Tampoco podías aplicar mucho la coherencia porque directamente era como entrar en acción, entrar en ese entreno y se obvió por completo las sensaciones reales del cuerpo. Estábamos más enfocados en el hacer el asana que no el cómo aprender a hacer ese asana. Y con esto me voy al segundo punto y es la poca observación y la poca atención que se le da al alumno cuando se está realizando esa práctica y los pocos recursos que se les da si tú no eres capaz de seguir esa clase. Porque obviamente yo era capaz perfectamente de seguir esa clase, pero estaba viendo a mi alrededor a muchísima gente que no podía seguir, que se estaba forzando en exceso, que estaba rebasando esos límites, porque se nota, se ve, se siente y se les nota en la cara que no pueden, incluso en la respiración. Y si yo, que estoy realizando mi práctica, estoy siendo consciente de que la persona de al lado está forzando, está traspasando ese límite de la coherencia, esa unión interna que tienes que tener tú en esa práctica, tu deber como profesor literalmente es acompañar y ayudar y facilitar esa práctica a ese alumno. Lógicamente no quise meterme y no me metí, pero mi profesora de yoga interior estaba un poquito que se subía por las paredes porque lógicamente yo tenía que centrarme en mi práctica, en mi respiración, en lo que yo estaba haciendo y no en lo que estaba haciendo el otro, pero es que se veía a kilómetros que esas personas necesitaban ayuda que no recibieron. Y yo soy muy consciente de que cuando tienes una cantidad de alumnos bastante grande, es muy difícil hacer una clase para que todo el mundo esté contento, para que todo el mundo llegue, y más cuando estás haciendo clases que viene gente de todo tipo, con diferentes patologías, con diferentes niveles y lógicamente con diferentes cuerpos que funcionan muy distinto. Pero la cantidad de alumnos no era tan gigantesca, tan enorme como para no poder atender esto de manera más específica a esas personas. Porque al menos en mis clases intento que todo el mundo llegue a todo. Intento, por supuesto, que todas y cada una de esas alumnas que llegan a mí tengan los recursos necesarios y aprendan suficiente sobre cómo utilizar su cuerpo, sobre qué hacer y cuándo hacerlo, cuando esa práctica ya no es adecuada
para ellas, pero sí que son capaces de adaptarlo porque me encargo personalmente de enseñarles el paso a paso, el cómo escuchar, cómo entender y cómo moldear absolutamente todo a lo que ellas necesitan. Obviamente no en todas las clases del mundo me pongo yo a explicar exactamente todo, porque es lógico también que puedo entender que no vas a pasarte en todas las clases explicando exactamente lo mismo, pero sí que si tienes una persona nueva tienes que entender, tienes que observar, tienes que ver a través de todo lo que estás viendo en esa persona cómo ayudarla y cómo darle los recursos que ella necesita. Y te aseguro que no es tan difícil y que si esto no lo hacen es porque realmente no lo quieren hacer o simplemente ya están quemados, están cansados de repetir exactamente lo mismo. Porque cuando empiezas a saber cómo funciona tu cuerpo, empiezas a saber cómo funciona en ese movimiento, ya no vas a necesitar de mí otra vez que yo te explique en cada postura, en cada asana, cómo tienes que hacer, cómo tienes que adaptar, porque tú ya vas a tener esos recursos. Y de eso es lo que yo me encargo personalmente en cada una de las clases, a que entiendas realmente cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona el movimiento y cómo puedes tú traspasarlo a cualquier tipo de práctica, no solo al yoga, sino literalmente a cómo funcionas tú el movimiento en tu vida. Y creo que ese valor debería estar en absolutamente todas las clases de yoga y por lo que he visto ni en el núcleo de la espiritualidad tenemos eso. Y repito que a mí esa clase y ese profesor realmente me ha gustado, pero simplemente quiero remarcar que eso no es 100% yoga, sino que simplemente es vamos a mover el cuerpo, vamos a ver qué podemos hacer, sin que te enseñen a cómo puedes mover el cuerpo para entrar en diferentes posturas. No te dejes guiar únicamente por los números, porque muchas veces esos números no significan nada como yo he comprobado personalmente, porque que tengas un poquito más de reconocimiento social por tener más seguidores en Instagram, en YouTube o en cualquier red social no significa que ese profesor esté mucho más capacitado para atenderte de manera personal, porque puedo asegurarte que me vienen muchísima gente, muchísimas alumnas que vienen de profesoras más reconocidas obviamente que yo y están muy poco satisfechas porque son ignoradas en esas prácticas, en esas clases y no son atendidas como realmente necesitan. Pero ahora que ya he visto la realidad de muchísimas de vosotras y de lo que experimentáis y lo he vivido en mis propias carnes, me doy cuenta aún más de lo importante que es este canal y de lo importante sobre todo que es recuperar la esencia, recuperar la raíz de esta práctica que es demasiado valiosa y que me da de verdad muchísima pena ver lo que está sucediendo con esta práctica, con esta herramienta que literalmente es ancestral y se está utilizando muy mal, porque yo antes también la utilicé de esa manera y acabé rompiéndome y acabé estando peor de lo que antes ya estaba antes de empezar con esta herramienta. Así que por favor, si estás empezando en esta práctica, ten muchas cosas en cuenta, ten ese ojo crítico constante y busca, infórmate muchísimo. Y si no quieres que te pasen estas cosas, yo de ti me dejaría este canal bien a mano porque mi intención es recuperar esa raíz del yoga y que realmente puedas aprender lo que es el yoga real, que puedas practicarlo de manera real. Y en este canal quiero encargarme personalmente de que tengas cada uno de los recursos para que aprendas yoga de verdad. Y si hace tiempo que practicas y quieres tener otra visión, otra mirada, también te invito a suscribirte a este canal porque no solo tenemos estas charlas intensas aquí, reflexivas conmigo, sino que también tienes esas prácticas de asanas, prácticas de respiración, pranayama, meditación y absolutamente todo lo que envuelve el yoga. Y lógicamente, si lo que quieres es una práctica mucho más acorde a ti, también podemos trabajar juntas si a ti te apetece. Así que te dejo toda la información por aquí abajo, tanto de mis redes sociales, tanto de cómo podemos trabajar tú y yo mano a mano para adaptar esa práctica a lo que tú necesites. O si simplemente quieres aprender a utilizar tu cuerpo y a tener una práctica mucho más
afín y coherente a lo que tú realmente necesitas, te dejo cómo puedes trabajar conmigo aquí abajo. Y si lo que quieres es tener simplemente ese acompañamiento por mi parte, pero no a través de una pantalla y que yo realmente no exista y no pueda atenderte de manera personal, pero no quieres que sea un proceso tan individualizado, también puedes practicar conmigo en mi membresía privada, que en estos momentos está cerrada, pero te voy a dejar mi comunidad privada, ese acceso a mi comunidad de WhatsApp, para que yo te informe de cuándo va a estar abierta de nuevo. Así que como siempre, si te ha gustado este vídeo, si te ha sido útil sobre todo, o simplemente te ha hecho reflexionar un poco, no te vayas de este vídeo sin darle a like, sin dejarme tu comentario, tu idea, tu pensamiento sobre todo de este tema, porque me encanta saber lo que opinas y nos vemos muy pronto en la próxima clase. Namaste.